Muy bien. Permítanme, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ok. Hola, Pau, buenos días. Les quiero. Hola, buenos días. Miren, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya pueden observar ahí en su pantalla la información. Sí. ¿Sí? Ok, entonces miren. Acuérdense que la semana pasada estábamos viendo parte de la contabilidad administrativa. Y estas 2 horas vamos a ver ahora el tema y la unidad de contabilidad administrativa. Acuérdense que ya hemos visto en qué consistía la contabilidad administrativa, que era el proceso administrativo, el cual era la planeación, la organización, la dirección y el control que hay dentro de todas las empresas y entidades. Y dentro de ella estamos viendo también la clasificación de los costos, ¿sí? Que vimos, por ejemplo, en qué consistían los costos de la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a continuar más que nada con la clasificación de los costos. Entonces, tenemos los costos de distribución o la venta. Estos más que nada son los que se incurren, que se encargan en el área de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor, ¿sí? Los costos de distribución o venta, como los costos de logística, ¿sí? Tenemos también los costos de financiamiento. Estos, por ejemplo, son los que originamos nosotros como instituciones, como recursos ajenos que nos permiten financiar el crecimiento y el desarrollo de la empresa. ¿Por qué nos permiten financiar el crecimiento y el desarrollo de la empresa? Porque son costos, como su nombre lo dice, de financiamiento. Nosotros nos basamos en base a otro dinero extra que nosotros tenemos para poder nosotros implementar en nuestras campañas, en nuestra materia prima, en nuestra mano de obra. O sea, nosotros nos financiamos con alguna institución bancaria para nosotros tener un cierto crédito, una cierta cantidad, para poder nosotros hacer otro tipo de actividades, otro tipo de operaciones. Sí, estos son los costos de financiamiento. Continuamos, miren, tenemos también la clasificación de los costos. Nos habla que de acuerdo con su identificación o con una actividad, departamento, o producto. Por ejemplo, tenemos los costos directos. ¿Qué se refiere con los costos directos? Estos más que nada son los que se identifican exclusivamente con un departamento o con una actividad o con algún producto. ¿Por qué un departamento? Sí, por ejemplo, en el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de finanzas, el área de publicidad, el área de administración. Estos son los costos que hay dentro de algún departamento, pero son costos directos. ¿Cuáles son los que tenemos? Aquí está algún ejemplo, si lo pueden observar. Tenemos que el sueldo de la secretaria, del director de ventas, es un costo directo. ¿Por qué? Porque es exclusivamente para el departamento de ventas. ¿Por qué? Porque la secretaria del director de ventas. Y tenemos otro ejemplo, la materia prima es un costo directo, ¿sí? Para el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es específicamente relacionado con el producto en el cual se va a fabricar. Tenemos los costos indirectos. Si se fijan, a diferencia de los directos, que son exclusivamente para los departamentos, sí, independientemente en cuál nos encontremos, los costos indirectos, estos no se pueden identificar por una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. Por ejemplo, la máquina, el sueldo del director de producción respecto al producto. Por ejemplo, en cuanto aumentan la producción en un cierto nivel, ¿sí? Más que nada, y el sueldo aumenta también en base a algunas comisiones. Y, por ejemplo, tenemos que algunos costos se podrían considerar directos e indirectos al mismo tiempo. ¿Por qué se pueden considerar directos e indirectos al mismo tiempo? Porque, miren, más que nada nos habla que el sueldo del gerente de la producción es directo para los costos del área de producción. Es lo que les había mencionado, miren, los costos directos son los que se justifican exclusivamente un departamento. Y aquí, el sueldo del gerente es más que nada de producción, es directo para los costos del área de producción, pero indirecto para el producto. ¿Por qué indirecto para el producto? Porque va aumentando, ¿sí? Aumenta el producto
Sí, aumenta la producción, aumenta la cantidad de materia prima, aumenta la cantidad de maquinaria. ¿Todo bien hasta ahorita? Si tienen alguna duda, me dicen. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok, miren, ya vimos los costos directos e indirectos, unos más que nada se especifican en el departamento del producto y los otros no se identifican con una actividad determinada. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? De acuerdo con su comportamiento, se podrán dar cuenta los costos variables, los fijos y los invariables, que son los que vamos nosotros a analizar. Los variables son más que nada los que cambian en relación directa con la actividad, o sea, los variables cambian, ¿sí? Independientemente de una actividad, el volumen dado, cuál es el volumen dado, la materia prima que nosotros debemos tener a grandes cantidades o la actividad que se vaya realizando, es como varía estos costos. Por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente la materia prima. Esta cambia de acuerdo con la función de la producción. Si hay bastante producción en un cierto periodo, va a cambiar. ¿Por qué? Porque la materia prima va a necesitar más para poder abastecernos y tener los productos en tiempo y forma. Y si se pueden dar cuenta, otro costo variable se puede considerar, por ejemplo, las comisiones de ventas. ¿Sí? Si se fijan, hay muchísimas empresas que se basan en la comisión. Y si tanto vendes, tanto porcentaje ganas. Si se fijan, eso también es un costo variable para las organizaciones. Ahora aquí tenemos los costos fijos, y son los que esos siempre van a permanecer constantes, independientemente de la actividad que se haga. Por ejemplo, estamos en una bodega de Mercado Libre, de estafeta, de logística, independientemente de la que nos encontremos. Ahí, por ejemplo, puede mantenerse la renta la renta o el alquiler de ese edificio se puede mantener constante, independientemente si nosotros mandamos 1,000 o 2,000 productos hasta la puerta de su casa, distribuimos tantos, a nosotros nos llegan como paquetería bastantes cantidades, entonces el costo fijo va a ser igual, se podrán dar cuenta, ya lo hemos visto, es constante, independientemente la actividad que se realice o el volumen que nosotros tengamos ahí de productos o de materia prima. Por ejemplo, miren, aquí está, les mencioné el caso de los sueldos, o el alquiler de un edificio, el caso de los sueldos más que nada para los administrativos, que siempre más que nada se mantiene estable independientemente de cualquier actividad que se haga. Tal es el caso, por ejemplo, de comisiones, ahí sí cambia poquito. Independientemente del área que nos encontremos, sí, el sueldo varía y sobre todo el costo también. Tenemos los costos invariables. ¿Se fijan qué son los invariables? Estos más que nada están integrados por una parte fija y otra variable. Se podrán dar cuenta, estos combinan tanto uno como otro. Se podrán dar cuenta dentro de alguna institución, por ejemplo, ustedes están trabajando dentro de una institución, una escuela, un banco, una empresa logística, se podrán dar cuenta, todos utilizamos los servicios de electricidad y teléfono. ¿Sí? Entonces, ellos cobran una cuota fija por el servicio. Entonces, si se podrán dar cuenta, no sé si ustedes han observado que en muchísimas empresas, los empresarios contratan ciertos paquetes de internet o ciertos paquetes de telefonía para sus empleados. En ocasiones llegan a contratar un paquete porque van a viajar o van a salir del país o van a ir hacia otro lugar para poder establecer negocios o hacer otro tipo de condiciones. Entonces, ahí, por ejemplo, que se maneja un costo variable, pues si en la casi llegan a utilizar más llamadas de las normales que están utilizando, ¿sí? O el servicio de luz eléctrica, que por ejemplo, contratar nueva maquinaria y necesita un poquito más de consumo, consume más energía de la que nosotros tenemos, entonces ahí, por ejemplo, ya entra el costo variable por kilowatts. Si se podrán dar cuenta, esto es más que nada los costos invariables. Son fijos, pero al mismo tiempo, si nosotros requerimos algo más adicional, se pueden considerar ya variables. Por eso es que es la categoría de variables. ¿Dudas con este concepto? Si tienen alguna duda, díganme. No, ninguna. Ninguna, ok. Continuemos. Si se fijan, miren, los costos, como les habíamos visto, se clasifican de acuerdo en tres categorías en base a su comportamiento. ¿Por qué comportamiento? Porque unos son constantes, otros se mantienen, unos son constantes y fijos, otros cambian, varían, y otros cambian y aumentan al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se clasifican así? Los clasificamos así más que nada por los costos que tienen relación, en qué tanta relación entre el cambio de una actividad. Aquí está fijo, permanece constante, variable tiene modificaciones, y mi variable cuando un costo se mantiene, si se lleva a cabo, pero incrementa la incrementa lo que habíamos visto, se mantiene fijo y en una cierta actividad o en un cierto nivel,
pero se puede incrementar si incrementamos el nivel. Tal es el caso del ejemplo de los servicios de luz eléctrica. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos, ¿cuál es el comportamiento de los costos? Si se fija, está sujeto a variables. ¿Cuáles son las principales? El tiempo. Entonces, el tiempo nos va a ir determinando qué tanto nosotros podemos aumentar nuestra materia prima, aumentar nuestros servicios de luz eléctrica, aumentar nuestra mano de obra. Entonces, ahí puede estar sujeto a muchas variables, tipo de costos. Entonces, ahora que tenemos el uso de los recursos en las actividades dentro de un rango relevante, ¿sí? Más que nada los recursos que nosotros llegáramos a utilizar, ya sea mano de obra, personal, ya sea maquinaria, ya sea materia prima, o sea, el uso de estos recursos nosotros en un cierto momento, que es un rango relevante, en un cierto momento, en un cierto tiempo, nosotros al momento de utilizar este tipo de recursos, también puede provocar la reducción de costos. Miren, tenemos, por ejemplo, estamos analizando el comportamiento de los costos, que son fijos, variables y semivariables. Por ejemplo, consideramos, por ejemplo, que a corto plazo ciertos costos pueden tener un comportamiento fijo. O sea, a corto plazo podemos considerar que los costos fijos se mantienen ahí. ¿Por qué se mantienen? Por ejemplo, tenemos la renta de una bodega. Por ejemplo, si se diga, la renta de una bodega puede variar a largo plazo. A través del tiempo hay modificaciones. Sí, pero con un rango relevante. Por ejemplo, diga, el rango relevante de tiempo más que nada se considera el lapso que transcurre entre un punto o otro. Por ejemplo, entre un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5. Rango relevante de tiempo se considera más que nada el rango que hay de un cierto periodo, por ejemplo, en 6 meses, en un año. Aquí para este ejemplo tenemos que existe un rango relevante, digamos un año, para la renta de una bodega. Nosotros rentamos la bodega a un año, entonces el costo de la bodega va a permanecer constante. Pero independientemente de las actividades que ustedes lleven a cabo en la bodega o el personal que contraten, la renta de este alquiler va a ser igual, va a permanecer constante dentro de un rango relevante de tiempo, que es el rango relevante de tiempo, más que nada el tiempo, el plazo, los meses en los cuales se mantiene constante el costo fijo. Y tenemos por otro lado los costos variables. Se fijan, el rango relevante en los costos variables se aplica en cuanto al costo individual de los insumos que se consumen. Por ejemplo, ya vimos que los costos fijos se mantienen, los costos fijos se mantienen constantes en un cierto, de acuerdo al rango relevante, que es un año. Eso se mantiene constante. Entonces los costos variables, y si se fijan, tenemos un ejemplo, el caso de la materia prima. Este varía en función de la producción, puesto que al incrementarse la producción, se va a incrementar el uso de la materia prima y viceversa. Aquí sí se podrán dar cuenta, este costo variable va a aumentar, ¿sí? Y aumenta depende de la producción que nosotros tengamos. Si, por ejemplo, dentro de un mes nosotros generamos 20,000 botellas, ¿sí? Envasadas en la producción, dentro del área de producción generamos 20,000 botellas en 15 días, entonces nosotros estamos viendo que la demanda del mercado, que los consumidores están pidiendo nuestro producto, entonces necesitamos más materia prima en cuestión de envases, en cuestión de maquinaria, entonces ahí es donde va a aumentar los costos. ¿Por qué? Porque decidimos adquirir algo adicional a lo que nosotros estamos trabajando. ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, miren, entonces veamos también, miren, ya vimos el rango relevante de tiempo, ¿sí? El rango relevante de tiempo es más que nada, es un nivel en el cual se mantienen constantes los costos. ¿Y a qué nivel se refiere? Más que nada en meses, años o días, ¿sí? Ahora vamos a ver más que nada en qué consiste el rango relevante de actividad. Si se fijan, aquí nos habla que los costos fijos no tienen modificación, o sea, de aumento o disminución de las actividades, estos siempre se encuentran en un rango relevante de actividad. Si se fijan, los costos fijos se mantienen constantes de acuerdo al rango relevante de tiempo, de acuerdo a un año, ¿sí? Y ahora se mantienen constantes de acuerdo al rango relevante de actividad. Explico en qué consiste el rango relevante de actividad. Miren, si se podrán dar cuenta, nos dice que el rango relevante de actividad, más que nada, es aquel en el que un costo será suficiente para llevar a cabo las actividades necesarias en los diferentes procesos de producción.
sin que este costo tenga que ser aumentado. Por ejemplo, lo que les había dicho, el rango relevante de actividad es más que nada el nivel que nosotros tenemos de producción, ¿sí? En cuanto a artículos, en cuanto a productos. Y el rango relevante de tiempo es más que nada el lugar, el tiempo que se va a estar manteniendo constante el costo fijo, el tiempo más que nada, o sea, el periodo. Más que nada el rango relevante de tiempo es el periodo que se generan los costos fijos. Y el rango relevante de actividad es más que nada el nivel en el cual la empresa tiene la capacidad de producir ciertos productos. Aquí está el ejemplo. Si las máquinas en una planta tienen una capacidad de producción de 10.000 unidades, el costo por depreciación fijo que representará será constante, independientemente si se produce una unidad o se producen 10.000. Entonces, si se fijan las máquinas dentro de cualquier organización, dentro de cualquier sector industrial, se fijan, ellas tienen su capacidad de producción de 10.000 unidades. Entonces, se fijan, ese es el rango de actividad, la capacidad de producción que tienen las empresas en un cierto nivel. Para este caso nos dice que tiene capacidad de producción de 10.000 unidades. Entonces, el costo por depreciación fijo se va a reconocer automáticamente si se produce una unidad, si se producen las unidades. ¿Sí? Entonces, ahora, si se fijan, aquí viene una pregunta, se la hago a ustedes. Por ejemplo, ¿qué sucederá si se requiriera alguna producción adicional de 2.000 unidades? ¿Alguien me pudiera decir? Miren, entonces, por ejemplo, si se pudiera, si usted llegara a requerir una producción adicional de 2.000 unidades, si se fijan, el costo fijo se va a mantener de acuerdo al rango relevante de actividad. ¿Y qué es un rango relevante de actividad? No es el nivel que las máquinas producen cierta cantidad de unidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegáramos a querer producir adicionalmente 2.000 unidades, o 20, debido a que la capacidad, digo, perdón, 20.000 unidades, si nosotros llegáramos a requerir una producción adicional de 20.000 unidades, ¿qué pasaría? Debido a que la capacidad de la producción, la capacidad de producción es el rango relevante de actividad. Estas si se fijan, nomás podemos producir 10.000 unidades. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Se tendría que comprar otra maquinaria adicional. Y entonces ahí el aumento del costo aumentaría debido a la depreciación del equipo nuevo. Sí, esto es más que nada lo que estamos viendo ahorita es el comportamiento de los costos. Con cuándo se mantienen constantes y cuándo es cuando en su momento llegaran a ser variados. ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, miren, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rango relevante de tiempo y el rango relevante de actividad? Entonces, si se fijan, por parte de los costos fijos en el rango relevante de tiempo, se van a mantener estables, independientemente de las actividades que se realizan dentro del proceso de producción. ¿Sí? Entonces, en cuanto al rango relevante de actividad, los costos fijos se mantienen estables en cuanto a la producción establecida. Por ejemplo, si las máquinas tienen una capacidad de 10.000, que es lo que vimos, se conocerá solamente que es una, se son 10.000. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes más que nada, ahí en su libreta quiero que me hagan esta pequeña explicación con sus propias palabras, entre los 5 a 8 renglones, 4 a 8 renglones, no muy extenso, más que nada quiero que entiendan ustedes cuál es la diferencia entre un rango relevante de tiempo y el rango relevante de actividad. Con sus propias palabras quiero que me digan y lo escriban ahí en qué consiste la diferencia de estos dos puntos. Cuando terminen, me dicen y lo analizamos. ¿Qué les parece?